Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a hablar de la bioneuroemoción, biodescodificación, como lo queramos llamar. Lenguaje del cuerpo, lenguaje del alma, expresada en el cuerpo. No importa cuál es el término. En este caso vamos a hablar sobre la epilepsia, donde cuando uno está en ese estado, se puede decir que es una muerte aparente, donde quienes están al lado, pues siempre se empiezan a imaginar lo peor por el miedo, ¿no? Estas personas que tienen estos momentos de actividad nerviosa muy alta y que tienen cortocircuitos, se ponen muy pálidos, y pues es una muestra que no están en bienestar, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo en estas personas? Como es una muerte aparente, entonces es como querer morir pero no morir. Queremos irnos pero entre sí no, mejor dicho. Como que no somos muy felices aquí y en el ahora. Queremos escaparnos de muchas situaciones que nos da pánico, nos da miedo, terror. Y como cada uno traduce su vida diferente, pues para muchos es incomprensible, ¿no? Pero para el inconsciente de quien padece la epilepsia, pues sí es eminente que tiene muchos miedos. Y dentro de ese miedo estamos separados de algo o de alguien o de una idea. Yo siempre he dicho que lo que es ideas, personas o cosas en el inconsciente son seres vivos. Entonces, ¿de qué nos estamos separando? ¿De alguien? Y no queremos hacernos, o sí queremos separarnos de ellos, o de esa idea que yo tengo impregnada y no acepto tenerla en mí, pero no puedo separarme de ella. O ya estoy separado de una idea que quiero que esté en mí, o de una cosa. Entonces, uno por lo general está viviendo un conflicto de separación, y adicional a eso hay un miedo de esa separación muy extremo, tan extremo que entra en circuito el sistema nervioso. Entra en un cortocircuito, es lo que quiero decir. Entra en una actividad tan de pánico que no sabemos qué hacer, y el inconsciente lo que expresa es huyamos, y muramos por un momento para huir. Recordemos también que cuando uno está en peligro, uno se siente en peligro inconsciente o conscientemente. Cuando uno está en peligro, ¿qué es lo que hace? Hay tres cosas importantísimas. Una, que uno ataca cuando se siente en peligro. La segunda, huye. Y otra, que se hace el muerto. Entonces, en este caso, es tanto el miedo o el terror de la pérdida o de esa separación, que uno
se hace el muerto, porque no quiere enfrentar lo que está viviendo. Muchos tienen miedo al papá, y cuando está cerca entran en un terror que ataca la epilepsia y no se dan cuenta, o a una persona, o a una cosa. Por ejemplo, cuando en los colegios hay bullying y uno no quiere ir al colegio y tiene tanto terror por el bullying que le hablan de estudio y automáticamente el inconsciente activa un dispositivo que lo lleva a uno a ser epiléptico. Entonces hay que averiguar qué es lo que estoy padeciendo, a qué le temo, por qué no expreso y por qué soy incapaz de hablar, y tengo que tomar la medida de hacerme el muerto. ¿O a qué tememos a qué le tememos que nos dejen? ¿De quién dependemos tanto que no queremos separarnos? ¿O de qué? ¿Cierto? Estas personas por lo general se sienten o tienen como un delirio de persecución. Quizá han sido muy sobreprotegidas y lo que no sea protección es un ataque, y eso automáticamente lo lleva a uno ¿a qué? A sentir un miedo terrorífico, porque se siente atacada. Las personas que sienten agorafobia, o sea, que no pueden salir porque la calle les es terror, les puede pasar esto, ¿no? Otros se encierran simplemente y se vuelven depresivos, pero hay muchas causas. ¿A qué le huyo? ¿A qué le tengo tanto temor? ¿Por qué no lo enfrento? ¿Por qué no lo socializo? ¿Cierto? Hablando de lo consentidos que son, quieren ser ellos, pero hay algo que no los deja ser. También les puede dar miedo dejar de ser protegidos, porque son consentidos, o porque si no son consentidos son sobreprotegidos. Entonces les da miedo que los dejen de consentir, que los dejen de querer. Se sienten abandonados, y cuando no está la protección, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí toca obligatorio, si es personas muy consentidas, de verdad ser ellos, volverse más independientes y decirle a los papás o a los progenitores o a los encargados que los dejen más libres, porque les están dando mucha inseguridad frente al mundo y no estamos disfrutando la vida, porque en últimas no nos están enseñando a vivir, sino nos están enseñando es el temor, ¿cierto? Entonces ya uno cuando es epiléptico, quizá también quiera atacar a alguien por muchas circunstancias, porque he sido agredida o agredido y he callado y me siento incapaz de socializar, de decir la verdad, porque se destapa algo muy grave, donde puede estar involucrado el papá, donde puede estar involucrado un tío, donde puede estar involucrado un familiar o un conocido. Entonces me da miedo socializar lo que me pasó, porque es un conocido, porque es algo que yo siento culpabilidad también, sin ser culpable, y como no puede expresarlo, pues se violenta hacia sí mismo.
Y en últimas uno llama la atención dentro de ese autocastigo, porque en últimas yo permití porque me siento culpable. Entonces me ataco. Entonces uno se castiga constantemente porque cree ser culpable de algo que no es, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado, de verdad, cuando una persona está sufriendo estos ataques de epilepsia. La epilepsia pues está considerada como una enfermedad provocada por un desequilibrio. ¿En dónde? Pues en la actividad eléctrica neuronal, ¿no? O de algunas partes del cerebro donde hay actividad eléctrica. Por eso se llama actividad eléctrica. Hay cortocircuitos. Y al último, pues en esos cortocircuitos el cuerpo no puede responder. ¿Y no puede responder a qué? Pues a mandar a través del sistema nervioso la electricidad a donde corresponde. Entonces se vuelve loco, digámoslo así. Esos cortocircuitos pues hacen que el cuerpo convulsione, ¿no? Y hay posiblemente unas consecuencias neurológicas, cognitivas y psicológicas para quienes están en este estado, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden el por qué viene esa crisis. Muchos creen que porque la mamá sufre también de esto, entonces yo también tengo que sufrir de estos estados de epilepsia, y lo programan y se les vuelve psicosomático. Y son pues eventos cortos, ¿no? Donde hay un cortocircuito que yo digo, o una actividad anormal, no bien sincrónica en el cerebro. Entonces todas estas crisis epilépticas por lo general son transitorias, es mientras que pasa el peligro. Y hay una pérdida de conciencia entre comillas, porque aunque la persona sabe todo lo que sucede, pero es temporal, pero en últimas la conciencia no se pierde, ¿cierto? Sino a través de esos movimientos de convulsión está expresando lo que no puede expresar a través de la boca, o lo que no puede expresar a través de su propio valor como persona individual, y debe en últimas expresarlo, decirle a la mamá: no me proteja tanto, déjeme más libre. Me ha creado mucha inseguridad desde la primera convulsión, un ejemplo. Porque es que ahí también se está expresando que hay muchas causas que te crean terror, ¿cierto? Entonces toca tener mucho cuidado. Hay que ver si también esto no es por un miedo, sino es por una secuela de una meningitis mal cuidada. Pero todo tiene solución desde la orientación mental, ¿no? Bueno, más que mental, desde la conciencia, porque la mente está muy equívoca. Y no hay lesiones, sino simplemente predisposiciones psicosomáticas que hacen que uno pues padezca esas crisis. A nivel médico, pues ellos dicen, siempre le van a dar explicación a la predisposición genética, ¿no? Y ellos mismos dicen: como la mamá ya tiene esto, o tuvo esto, tú también. Entonces automáticamente lo programan a uno y uno no se da cuenta. Entonces ellos se están guiando dentro de esa llamada epilepsia idiopática, donde están diciendo que es una predisposición genética, ¿cierto?
y empiezan a pues a tratar es el cuerpo más no el alma, y empiezan es a medicar, aunque el médico pues tendrá sus razones, ¿no? Yo solo desde la neuroemoción doy la explicación, y ya el médico farmacológico pues él verá qué hace con eso, pero por lo general se ha demostrado que los medicamentos no han hecho nada, porque sigue pues, de por vida, ¿no? Es necesario que para uno dar un diagnóstico de una persona que sufre epilepsia, pues hay que estudiar toda su vida, pues por lo menos tener rasgos, tener pinceladas de qué le ha pasado a él o a ella, qué hay allá, qué nos dice el electrofalograma, ¿no? Electroencefalograma, digo. Y por lo general estas personas van a administrar medicamentos anticonvulsivos de por vida, ¿no? Por lo general. Ya cuando no hay casos refractarios donde va a ser no por medicamentos, pues es un método diferente. Hay métodos, bueno, también dentro del refractario está lo que dice la medicina normal, que dice que hay que hacer intervenciones de cirugía, ¿cierto? Pero eso ya lo dice el médico especialista en operar. Nosotros estamos trabajando es la parte emocional, que es una de las posibles causas que por miedos, por terrores o por no expresar, o porque quiero más independencia, o porque quiero agredir a alguien y más bien me agredo, o porque quiero huir de una situación haciéndome el muerto, así se dice en la neurociencia, mientras que pasa el peligro. Entonces tenemos que darnos cuenta que todo detalle de nuestra vida emocional debemos de pararle bolas, debemos de estar atentos. ¿Qué es lo que nos está pasando al nosotros tener estas convulsiones? ¿Qué es lo que estoy expresando a través de una convulsión? ¿Cómo son mis movimientos? Porque esto nos da pistas, ¿no? Si me abrazo o si ataco en apariencia, ¿no? Si abro los ojos y los muevo hacia aquel lado, si la boca se tuerce, si quiero hablar, si pareciera que yo quiero besar, hacia dónde se mueven las piernas, hacia dónde los brazos se dirigen, hacia dónde la cabeza se mueve. Todo eso es un lenguaje. Por eso es que uno tiene que en últimas aprender también a leer el cuerpo, porque el cuerpo es un tipo de lenguaje. Hay una expresión del lenguaje a través de palabras, a través de gestos o a través de movimientos. Entonces, ¿qué es lo que la persona está expresándome cuando tiene una epilepsia? ¿Cierto? Si nosotros podemos leer eso, nos daríamos cuenta que hay detonantes. Si, por ejemplo, yo como papá me le acerco y ella me rechaza o él me rechaza, hay algo ahí oculto. O si me intenta como agarrar, que en apariencia es de agarre, ¿por qué es tan apegada a mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué puedo proteger? Entonces todo lo que expresa el cuerpo nos está diciendo algo, y de ahí podríamos encontrar el detonante para desactivarlo, claro está. Igual los ojos también están expresando.
Cada símbolo, gesto, es un lenguaje. Nos está diciendo algo inconscientemente. También la edad hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Casi todas las personas que sufren de epilepsia son incapaces de mostrarse, de demostrar, de expresar lo que les preocupa. Aún a veces ni identifican el miedo, el terror que ellos viven, porque tienen mucha angustia o mucha preocupación. Y eso pues los lleva a shock emocionales porque no ven caminos para salir de ese miedo o cómo expresar sus inconformidades. Y eso automáticamente uno queda inhabilitado. Y por eso es que la epilepsia expresa su incapacidad de habilitarse, de expresar la emoción, porque es algo que le impacta tanto y le crea tanto miedo que quiere huir y se siente atacada o atacado. Entonces, dentro de la neuroemoción, uno busca es que expresen, así al principio tengan miedo a expresarlo. Un ejemplo, una violación. Una persona que fue violada por alguien conocido o fue tocada y no se siente capaz de hablar. Entonces, como eso queda en el inconsciente como algo traumático, quiere expresar pero no quiere expresar, tiene temor de decirlo, entonces lo único que hace es que hacerse el inválido o el muerto, ¿no? Y quiere morir en apariencia porque todo lo que le sucedió fue traumático. Mientras que no lo supere, pues siempre habrá un conflicto programante que va a estar ahí. Ahora, las alergias está dentro de estas personas. ¿Por qué? Porque hay tanto impacto emocional que la alergia puede ser un programante, un aviso de que tengo un miedo, quiero llegar rápido a mi casa, quiero estar segura o seguro. Porque siente ese impacto que se asemeja a lo que vivió en algún momento. Y es un detonante. Entonces, la alergia posiblemente sea un aviso de que me va a dar algo, ¿cierto? Es el primer detonante. Y como ya dijimos que la epilepsia en sí misma nos está diciendo que es un conflicto emocional. ¿De qué? De imposibilidad para moverme. Y ese no moverme, ¿cómo lo podríamos tomar? No sé qué hacer ante una situación que estoy viviendo. No sé qué hacer bajo un problema que tengo escondido en mí y nunca he podido socializar, nunca he podido solucionar o nunca he podido superar o integrar. No sé cómo darle solución. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. Y aún no sé a quién decírselo. Y eso se reprime. Y el sistema nervioso, pues, imagínate cómo permanece a diario, ¿cierto? Porque como he tenido un evento, un hecho en mi vida muy fuerte, que crea mucho miedo, que crea mucha tristeza, que es súper desgarrador, que no sé cómo darle solución. Y que aparentemente no importa, pero sí importa. Es tan impactante esa vivencia, donde
Se siente uno tan impotente, tan indefenso, que no he podido hacer nada para evitar lo que me está sucediendo o lo que me sucedió. Y no sé darle solución. Y no he tenido el valor, no he tenido la valentía, ni la gallardía, ni la fuerza, ni la capacidad, ni habilidad para expresar lo que me pasó. Por eso es que uno dice, pues vayan al psicólogo, aunque el psicólogo por lo general no ayuda. Hoy en día uno está acudiendo a otras personas, como las de hipnosis o bioneuroemoción, antes que hipnosis, porque hay que liberarse. Entonces, cuando sucede un ataque de epilepsia, que en últimas yo me estoy atacando, ahí estoy diciendo, quizá, o estoy expresando lo que me impactó ese evento, que yo no quiero socializar, ni quiero compartir, ni quiero darle solución, porque quizá yo me siento culpable de lo que me pasó, ¿cierto? Es necesario, es bueno mirar el primer ataque que pasó, qué sucedió en esos días o en esas horas antes de que pasara, de qué me siento atacada o atacado, por qué tanto terror, por qué me hago el inmovilizado. Hay que buscar la historia de los hechos. ¿Qué conflicto viví? ¿Por qué no puedo hacer nada ni decir nada? ¿Qué estoy escondiendo? ¿Los agresores son conocidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo me siento tan imposibilitado de hacer, de decir, de tomar una acción o de tomar o de denunciar, digámoslo así, ante la familia lo que me pasó? ¿Por qué me siento yo tan inmóvil? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué tanto miedo? Hay que uno hacerse una introspección y llenarse de valor para enfrentarse a uno mismo también. ¿Por qué tengo o por qué me siento yo amenazado y me sienta tanto terror? ¿Por qué yo no puedo expresar a quién estoy protegiendo? ¿Por qué no me quiero separar? ¿Por qué me siento tan impotente? Tantas preguntas vienen ahí que cuando tú les das respuestas puedes sanarte de todo esto. Cuando uno va y estudia el transgeneracional, que uno dice, mi mamá también sufre de esto, o mi abuelo sufrió de ataques de epilepsia, hay que también ver, porque posiblemente no pasó nada, ni nunca me atacaron, pero posiblemente yo sea el doble de alguien de mi generación, o soy el doble de mi mamá, porque ella sufre también de epilepsia. Entonces hay que averiguar qué es lo que le sucedió a la mamá que no ha solucionado. ¿Qué le pasó a ella también, o al abuelo, o a la abuela, que me transmitió esa información? ¿Qué le impactó tanto? ¿Cómo fue agredida? ¿Por qué quiere huir? ¿Por qué quiere hacerse el que vive y no vive? ¿Qué vivencias de impotencia se experimentó la mamá o el abuelo? ¿Por qué no pudo defenderse? ¿Por qué no peleó? ¿Por qué huye? ¿O por qué se autoagrede, no? O se autoagredió.
Entonces hay historias en la familia, en el árbol generacional, de amenaza, de muerte, por amenazas, venganzas no cumplidas. ¿Qué está pasando en el árbol generacional? Cuando nosotros logramos ir al árbol generacional, entenderlo y comprenderlo, un ejemplo, si mi mamá sufre de esto y logra superarlo y no creer lo que dicen los médicos, que es ya de por vida y nunca estudian las emociones sino el cuerpo, pues empezar uno a cambiar y a superar. Y si la mamá supera y la hija entiende, automáticamente las dos se sanan. En ese proyecto sentido, uno debe averiguar si la mamá sufrió en algún momento cosas que le impactaron también en el embarazo, tan impactantes que me transmitió a mí un terror, o su mismo terror, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta en estos casos de neuroemoción que hay dos tipos de epilepsia. Una que se puede manejar con cirugía, ¿cierto? Y pues el médico lo dirá, ¿no? Y esto no es para que se asusten, ¿no? Pero según Hammer, hay como una mancha, hay como una cicatriz en el cerebro que está ejerciendo una presión en algún espacio, ¿cierto? De allí, del cerebro, pues que causa este ataque. Eso para cuando no hay quizá un antecedente familiar, ¿no? Pero en últimas uno se da cuenta y si hay familiares que padecen lo mismo, entonces es posible que sea psicosomático. Y uno crea en lo que dicen los doctores. No, como la mamá sufre lo mismo, entonces la hija también. Como el abuelo sufrió lo mismo, entonces son programas, ¿no? Son programas. Pero si hay una cicatriz allá en el cerebro, algo que está haciendo producir ese cortocircuito, pues ya el médico neurólogo o el especialista pues lo puede determinar, porque lo evidencia ya en la parte física. Entonces, si nosotros vemos que es es emocional más bien, el conflicto, cuando se empieza a resolver, cuando nosotros encontramos esa causa emocional de terror, de miedo, de no poder expresar, pero ahora sí voy a expresar, ahora sí voy a decir, ahora sí quiero ser yo individual, se va disolviendo todos estos ataques y empiezan a sanar inmediatamente, casi inmediatamente. ¿Pero por qué? Porque lo lograron entender. Eso no es así que porque sí, no, es porque ya hay conciencia de que sí tenía que expresar, que tenía un evento muy traumático en mi vida que nunca dije y ahora sí lo voy a decir. Y ya no me siento impotente frente a unas situaciones que yo viví. Ya me siento capaz de enfrentar mi vida, de no sentirme tan protegido, de no sentirme atacado con los demás. Y si es por conflicto de impotencia, cuando se está sanando la persona, hay una fase de recuperación o de reparación. Y ahora sí expreso lo que yo tengo que expresar, grito lo que tengo que decir, todo con amor, claro está,
y empiezo a liberarme. Y ya los gestos, todo lo que yo estoy expresando en un ataque, son todo lo contrario. Si quería pegarle a alguien, ya no le pego a nadie, pero sí expreso. De quien, si me quería separarme de alguien, acepto la separación. Entonces, el enemigo invisible podemos ser nosotros mismos, en relación a esos conflictos internos que nunca le dimos solución. Cuando nos volvemos amigos con nosotros mismos y lo enfrentamos y no tenemos ya no nos sentimos ajenos a nuestra vida, sino amamos nuestra vida, y ya entendemos que nadie nos ataca, sino que era yo quien atacaba, o también fui atacado en algún momento y lo superé y perdoné. Ya no me siento separado, y ya no siento que pierdo mi territorio, o que ya no me siento que... Es que antes se sentía uno posiblemente que yo no soy de esta familia, que quiero morirme de esta, salir corriendo de esta familia, y ya uno acepta a su familia, la ama y se siente en su territorio. Pues todo esto ayuda a sanar. Si fui muy controlado por otros, pues ya no me dejo controlar hablando, ¿no? Y soy yo ahora sí. Y eso le ayuda a uno a ser mucho mejor en esa vida cotidiana. Entonces, para liberar todas estas emociones biológicas que se expresan a través de la parálisis, digamos así, temporal, pues tenemos que entender que la vida hay que aprender a vivirla, hay que amarla, disfrutarla y sentirse uno con una paz interior que empieza uno a confiar en sí mismo y en los demás, y empezar a querer uno y afrontar también todo. Entonces, la epilepsia, como son afecciones nerviosas crónicas, se dice crónicas porque hay un momento en que no tenemos control, pero desde la emoción ya controlándonos nosotros, ya no son crónicas y ya no se dan con frecuencia y empiezan a desaparecer, y ya no generalizamos, o el inconsciente ya no generaliza un peligro, porque es que se expresa cuando hay un peligro inminente, ¿no? Sino ya no lo ve como peligro y no se siente en peligro, y automáticamente pues no hay un dispositivo de alarma y de hacerme o creerme atacado y hacerme el muerto. Y ahí es donde venía la epilepsia, y automáticamente ya uno no huye de esa manera. Casi todas las personas que sufren de esto se atacan tanto y se sienten culpables de algo, no se perdonan, se agreden, y pueden ser pasivas, pero es que el inconsciente es el que lo dice y creen tener muchos errores y los ocultan. No, hay que no sentirse uno un error, ni sentir que lo que hace es un error. Por eso es que uno debe amarse y debe amar todo lo que haga. De pronto uno como papá sí acusa mucho a los hijos y la embarra. Y por eso es que hay que hablar con los papás también. No acusarse, no creer que son la desgracia de la casa. Entonces hay que recuperar el amor propio, valorizarse uno mucho. ¿Para qué?
para llenar ese vacío de yo sentirme no amado o no amada, o sentirme de estorbo en la casa, y ya no violentarse uno, porque eso se revierte contra uno mismo. Entonces, cuando los que sufren de epilepsia automáticamente se están autoagrediendo, hablando de la neuroemoción, hablando de la biodescodificación, hablando de esa nueva ciencia, que no es nueva, pero que sí se está estructurando, ¿cierto? Entonces hay que averiguar qué pasó en mi primera vez que me atacó esto, si fue uno muy niño, si es también un mecanismo de defensa para uno recibir atención y afecto porque no lo tengo, o para desviar la atención de los demás, ¿cierto? Para que me ignoren porque soy atacado, o me siento atacada o atacado. O si tiene que ver con el relevo generacional. Lo que sí es seguro que las personas que padecen de esto deben de recuperar su amor propio, ser más independientes, expresar todo lo que no les gusta, pero no con violencia sino en diálogo, y empezar a liberar esas emociones. Recordemos que dentro de este método de medicina, el cuerpo cuando llega a un límite es porque ya no aguanta más y está expresando unas inconformidades que uno puede tener en las mismas creencias. Y cuando el cuerpo llega a su límite le está diciendo a uno: cambia totalmente tu pensamiento. Porque mira el cuerpo cómo está resentido, ¿cierto? Entonces, ahí el cuerpo lo único que está diciendo, o está diciendo muchas cosas, es que le dice a la persona: ámate, cosecha tu amor, sé independiente, por lo menos afectivamente, sé más fuerte, no tienes que sufrir por ningún motivo, no te agredas. El cuerpo habla y el cuerpo te está diciendo: tú tienes todo lo que otros no tienen, nada. Valora lo que tienes. Denuncia a que tienes que denunciar. Expresa. No tengas más miedo de encallar porque algo te pasó. Eso es lo que el cuerpo te está diciendo. Pero uno a veces no lo ve, ni lo quiere ver. Y a veces ni sabe qué ver, ¿no? Reconfirma todas las personas que te aman. Reconfírmalos. Créete importante en esa familia. No creas que tú estás cometiendo errores. No creas que estás caminando en falso. No creas que la gente no te ama o que te va a abandonar. Como es un conflicto de separación, no creas eso. Eso es mental. Y la gente sí te ama. Tu mamá te ama, tu papi te ama, tus hermanos, aún el esposo o novio. Y si tú en algún momento te equivocas, pues bueno, te equivocaste, pero por inocencia, no porque quisiste equivocarte. Y no te culpes de lo que pueda pasar. No te culpes, no te creas un error. No creas que la gente no te va o te va a dejar de querer, ¿cierto? Y en la medida que tú te amas, la ira se va yendo, el miedo se va retirando,
todo ese sentimiento violento interior que hay en ti se desvanece. Y ahí sí ya puedes expresar todo lo que viviste, todo el miedo, que ya no va a ser miedo, y ya no te invade eso tan horrible que está en el inconsciente. Espero que esto les ayude en lo que sea. Si quieren inscribirse en el canal, inscríbanse en la libertad. Y también un like. Esto nos ayuda mucho porque es como una calificación que esto sí está siendo recibido para un público maravilloso, quienes son ustedes. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Que estén muy bien.